Recientemente, la fábrica de Sparks, Nevada, envió por primera vez 2 versiones del Tesla Semi simultáneamente. 4 unidades de rango estándar con un paquete de batería de 548 kWh, valoradas en 325 millas de autonomía, y 2 unidades de largo alcance con un paquete de batería de 822 kWh, con un rango de 500 millas. Esta es la primera vez que ambos variantes han aparecido en la misma producción real. Sin embargo, el largo alcance aún carece de una cabina para dormir para el conductor. Así que la pregunta se convierte en si esa capacidad adicional de casi 300 kWh de batería está ahí para extender el número de recorridos que un camión puede completar en un solo día, o si está allí para compensar la pérdida de energía al transportar cargas pesadas. Vamos a profundizar. En el momento en que vi esos 2 conjuntos de cifras colocados uno al lado del otro, lo primero que me vino a la mente no fue simplemente que una batería más grande significa un mayor alcance, porque si fuera así de simple, la historia terminaría allí, y no habría nada más que decir. Lo que me hizo detenerme y pensar un poco más fue la diferencia entre los 2 paquetes de baterías, casi 300 kWh. Eso no es un número pequeño. Es aproximadamente equivalente a todo el paquete de baterías de un automóvil eléctrico de tamaño mediano que actualmente está en la carretera. Todo un automóvil eléctrico en términos de batería empacado en el chasis de un camión semi. Y cuando aparece un número tan grande, creo que no está ahí por accidente. En algún lugar, alguien será quien realmente ponga a trabajar esa energía excedente. Hay algunos pequeños detalles técnicos que creo que valen la pena mencionar porque forman la base para todo lo que sigue. Tanto el rango estándar como el rango largo utilizan la misma química de batería conocida como NMCA, una combinación de níquel, cobalto, manganeso y aluminio. Y ambos utilizan el mismo formato de celda de 4680. Este tipo de celda es fabricado por Tesla directamente en el complejo de Nevada, dentro de la misma instalación donde se ensamblan los camiones. Eso puede sonar como un detalle menor, pero en realidad es más significativo de lo que la mayoría de las personacamsats se da cuenta, porque significa que las celdas se producen y luego se instalan en los vehículos dentro de la misma planta. No hay que esperar envíos de otros lugares. Y esa también es parte de la razón por la que el programa Semi, después de casi una década de retrasos, ha podido aumentar la producción tan rápidamente este año. En términos de salida de potencia, el rango largo ofrece un pico de 800 kilovatios, equivalente a 1072 caballos de fuerza, mientras que el rango estándar produce 525 kilovatios o 704 caballos de fuerza. Ambos utilizan 3 motores eléctricos independientes montados directamente en el eje trasero. En este punto, muchas personas podrían pensar de inmediato: entonces, el rango largo es más potente, lo que significa que puede transportar cargas más pesadas, ¿verdad? Cierto, pero creo que aún falta una pieza, porque si la potencia bruta fuera el único objetivo, Tesla podría haber mantenido simplemente la batería de 540 y 8 kWh y solo aumentar la salida del motor. Pero no hicieron eso. Aumentaron ambos simultáneamente en una proporción que es notablemente proporcional entre los dos, y cuando 2 números suben juntos a ese mismo ritmo, lo que generalmente hay detrás es una ecuación previamente calculada, no una coincidencia. Así que intentemos colocar esa capacidad de batería extra en un escenario específico. Si has estado siguiendo el canal regularmente, es posible que recuerdes un video reciente en el que hablé sobre ArcBest y la ruta del Donner Pass, uno de los pasos montañosos más empinados y exigentes en los Estados Unidos. Cuando un camión sube una pendiente sostenida durante un periodo prolongado, los 3 motores deben operar a alta potencia. Y es precisamente en ese momento cuando la batería se agota más rápido y las temperaturas del paquete aumentan de manera más notable. En otras palabras, el consumo de energía de un camión semieléctrico no es un número fijo que se sienta tranquilamente en una hoja de especificaciones. Varía drásticamente según la carga y el terreno. Un camión que va vacío en terreno plano puede consumir muy poco,
Pero ese mismo camión cargado hasta 82.000 libras y subiendo una larga pendiente puede ver cómo su consumo de energía aumenta considerablemente. La cifra de 500 millas que Tesla publica para el rango largo es un número medido bajo condiciones ideales, carga ligera, carretera plana, clima favorable. Pero en operaciones del mundo real, las condiciones ideales casi nunca existen. Un camión que transporta carga máxima a través de terreno montañoso en un frío día de invierno puede consumir fácilmente mucha más energía de la que se registró en un entorno de prueba. Visto a través de esta lente, esa casi 300 kilovatios hora extra no es necesariamente una recompensa por un mayor alcance. Se ve más como un buffer de seguridad, asegurando que, sin importar cuán desfavorables se vuelvan las condiciones operativas, el camión aún pueda completar su ruta diaria sin quedar varado a mitad de camino con una batería muerta. Y para una empresa de transporte, eso es lo que más importa. Una entrega que llega tarde porque un camión se quedó sin carga no es solo una nota al pie en un informe de operaciones. Es un cliente que queda esperando, un contrato que podría generar penalizaciones, una reputación que sufre un golpe. Es muy parecido a prepararse para un largo viaje por carretera en automóvil. Algunas personas calculan exactamente cuánta gasolina necesitan y llenan precisamente hasta esa cantidad. Pero otros eligen llenar el tanque, incluso sabiendo que pueden no usarlo todo, simplemente porque no quieren lidiar con el riesgo de buscar una gasolinera en medio de la nada. El rango largo, en mi opinión, es más como la persona que llena el tanque, no porque necesiten ir más lejos, sino porque no están dispuestos a jugar con las incertidumbres del camino. Dicho esto, es justo reconocer que llenar el tanque tiene su propio costo. Una batería más grande significa un camión más pesado, y con un camión semi-ilimitado a un peso bruto de 80 y 2.000 libras por regulación, el peso adicional de la batería tiene que provenir de alguna parte. Eso generalmente significa que la capacidad de carga permitida se reduce ligeramente para compensar. Así que, la versión de mayor autonomía, a pesar de su mayor alcance, puede tener que ceder una pequeña cantidad de capacidad de carga en comparación con la versión de autonomía estándar en cualquier viaje dado. Esta es precisamente la razón por la cual elegir entre las dos versiones no es tan simple como escoger la que recorra más distancia. Es un acto de equilibrio entre la autonomía, la carga útil y el perfil de riesgo de las rutas que el camión recorrerá todos los días. Si ese es el caso, entonces, ¿quién elegiría realmente la versión de mayor autonomía? Y aquí es donde todo comienza a alinearse, con un detalle que mencioné al principio. De los 6 camiones enviados en este lote, 4 eran de autonomía estándar y 2 eran de mayor autonomía. No creo que esa proporción sea una coincidencia. Creo que refleja con bastante precisión el panorama del mercado actual. La mayor parte de la demanda de hoy todavía se encuentra en rutas regionales, cortas y repetitivas. Como el modelo que cubrí con Big F Transport en el puerto de Long Beach, donde cada recorrido es solo de unas pocas docenas de millas, pero se repite a lo largo de todo el día. Para ese tipo de operación, la autonomía estándar es más que suficiente. Más ligero, puede transportar más carga y tiene una ventaja de costo inicial más bajo. La versión de mayor autonomía, que aparece en números más pequeños en este envío, probablemente está destinada a un grupo diferente de clientes. Empresas que operan en corredores más largos, con cargas más pesadas, o rutas que cruzan terrenos desafiantes como pasos montañosos. Para este grupo, un solo evento de batería muerta a mitad de ruta causaría un daño financiero mucho mayor que la prima de precio de un camión con batería más grande. Y más que la pequeña reducción en la capacidad de carga que tendrían que absorber a cambio. En otras palabras, la versión de mayor autonomía no es una versión premium para clientes con bolsillos más profundos. Es más bien una herramienta de gestión de riesgos para rutas que son más difíciles de predecir. Una batería más grande no solo es más pesada, también es más cara. Los paquetes de baterías siempre han sido el componente de costo más grande en un vehículo eléctrico, y cuando el paquete crece de 548 a 822 kWh, ese aumento de costo sin duda se reflejará
en el precio de venta de la versión de mayor autonomía. Para un operador de flota, esa diferencia de precio inicial no es un número pequeño a pasar por alto. Es parte de un cálculo de inversión a largo plazo. La pregunta se convierte en ¿cómo se recupera esa prima? Si el camión solo opera en rutas cortas y planas que la autonomía estándar ya maneja bien, entonces esa capacidad adicional de la batería crea casi ningún valor adicional para compensar el costo inicial más alto. Pero si el camión se despliega correctamente en rutas más largas, con cargas más pesadas, en condiciones donde una batería muerta a mitad de viaje podría causar daños que superan con creces la diferencia de precio, entonces ese costo adicional se convierte en una inversión razonable, muy similar a comprar una póliza de seguro contra escenarios de peor caso. En otras palabras, el verdadero valor de la versión de mayor autonomía no radica en si su precio es más alto o más bajo. Radica en si ha sido colocada en la posición correcta o incorrecta dentro de una flota. La velocidad máxima de carga para ambas versiones es de 1200 kilovatios utilizando el estándar MSS 3.2, un protocolo de carga de clase megavatio, diseñado específicamente para vehículos comerciales de gran tamaño. A esa tasa, un camión puede recuperar aproximadamente el 60% de su capacidad de batería en solo 30 minutos. Eso suena impresionante, pero realizar un cálculo rápido hace que la escala de esto sea más concreta. El 60% de 822 kWh es aproximadamente 493 kWh. Para entregar esa cantidad de energía en 30 minutos, la potencia media sostenida a lo largo de la sesión de carga tendría que alcanzar cerca de 1000 kilovatios. Para poner eso en perspectiva, 1000 kilovatios es aproximadamente el consumo eléctrico combinado de varios cientos de hogares, y eso es para un solo camión. Ahora, considera lo que sucede cuando 2, 3 o más unidades de mayor autonomía se conectan a una estación, megacharger, al mismo tiempo. La potencia total que esa estación necesitaría extraer de la red se vuelve enorme. Una estación con varios puestos de carga, cada uno potencialmente extrayendo cerca de 1000 kilovatios simultáneamente, podría requerir una entrada total de red de varios miles de kilovatios, comparable al consumo eléctrico de un vecindario residencial pequeño entero, solo para cargar un puñado de camiones durante unos minutos. Esta es la razón por la que creo que las estaciones megacharger recientemente construidas no se colocan simplemente en lugares convenientes junto a una carretera. Estos sitios necesitan ubicarse donde la infraestructura de red existente ya sea lo suficientemente robusta para manejar ese tipo de demanda de energía súbita y masiva, típicamente cerca de zonas industriales, grandes depósitos logísticos o centros de transferencia establecidos que ya tienen conexiones de red de alta capacidad. En otras palabras, la llegada de la versión de mayor autonomía no es solo una ecuación a nivel de vehículo, también es una ecuación de red que opera detrás de ella. Y esa ecuación puede ser el factor decisivo en si la red megacharger se expande más rápido o más lento de lo originalmente planeado. Mirando hacia el futuro, esto también explica por qué Tesla sigue construyendo su infraestructura de carga en paralelo con las ventas de vehículos, como ya hemos visto en otros mercados. Porque con un paquete de baterías de este tamaño, sin una infraestructura de carga adecuada, el camión apenas puede funcionar a su verdadera capacidad, sin importar cuán impresionantes se vean los números en papel. Un camión que teóricamente puede viajar 500 millas significa muy poco si la estación de carga más cercana no tiene suficiente capacidad para reponerlo dentro del periodo de descanso obligatorio del conductor. Ahora, intentemos juntar todas estas piezas. Un camión con una batería significativamente más grande, con una potencia del motor aumentada a una tasa proporcional, producido en cantidades más pequeñas en la primera serie de producción, sacrificando algo de carga útil, requiriendo una infraestructura de carga con un poder de entrada muy alto. Todos estos detalles, en mi opinión, apuntan en una sola dirección. El de largo alcance no fue construido para ir más lejos por el simple hecho de hacerlo. Fue construido para un grupo específico de clientes en rutas específicas,
donde los riesgos que presentan las cargas pesadas y el terreno difícil son los problemas más críticos que necesitan ser abordados primero. No importa cuán grande sea la batería. No importa que la hoja de especificaciones indique 500 millas, el camión aún tiene que regresar a un punto base cada día porque los conductores necesitan su descanso obligatorio y no hay lugar para dormir en el vehículo. Así que el largo alcance, con todo lo que acabamos de revisar, sigue sirviendo a un modelo de ida y vuelta en el mismo día. La diferencia es simplemente que está diseñado para días que son más largos, pesados y difíciles que lo que el rango estándar puede manejar de manera segura. Si tuviera que usar una imagen para describirlo, el rango estándar es como un corredor matutino que conoce de memoria su ruta plana por el parque, mientras que el largo alcance es esa misma persona equipada para un recorrido con algunas subidas reales y tramos más difíciles. Sigue corriendo dentro del día, sigue en casa por la noche, pero la ruta es más dura y se necesita más resistencia de reserva para evitar llegar al límite a mitad de camino. Entonces, ¿qué significa todo esto para la historia más grande del Tesla Semi? La llegada del largo alcance no debe leerse como que Tesla ha resuelto la ecuación del transporte de larga distancia. Debe ser interpretada como Tesla expandiendo el alcance del mercado regional que el camión puede servir de manera segura, de rutas cortas, planas y ligeramente cargadas a corredores más largos con terreno desafiante y carga más pesada. Este es un paso genuino hacia adelante, pero es un paso que amplía la anchura del mercado regional, no uno que abra la puerta al mercado de carga transcontinental. La relación 4:2 en este lote de producción refleja con precisión la escala relativa de estos dos segmentos de mercado en este momento. La alta demanda de energía para una infraestructura de carga adecuada explica por qué los nuevos sitios de Megacharger deben estar ubicados donde la red ya es lo suficientemente fuerte. El sacrificio de carga útil muestra que el largo alcance no es la opción predeterminada para cada cliente. Es una elección deliberada para un grupo específico. Y el hecho de que el camión aún no tenga cabina para dormir muestra que Tesla avanza paso a paso, perfeccionando cada componente de la ecuación: batería, motores, infraestructura de carga, antes de abordar la pieza final, el espacio de descanso para viajes nocturnos. Lo interesante es que si Tesla alguna vez combinara ese paquete de baterías de 822 kWh con una cabina para dormir, la historia cambiaría por completo, porque en ese momento el camión no solo tendría suficiente energía para manejar cargas pesadas y terreno difícil en un solo día. Podría continuar el viaje al día siguiente, con el conductor descansando a bordo mientras el camión se carga en una estación de megacarga a lo largo de la ruta. Ese sería el momento en que la verdadera historia del transporte de larga distancia comienza. No solo por la batería más grande, sino porque una batería más grande, emparejada con una cabina para dormir, forma una combinación completa. Pero en este momento, solo tenemos una mitad de esa combinación. La otra mitad, la cabina para dormir, sigue siendo una pregunta abierta sin respuesta oficial. Y hasta que esa pregunta sea respondida, cualquier discusión sobre si el Tesla Semi está realmente listo para operaciones de larga distancia, en mi opinión, sigue faltando la pieza más importante del rompecabezas. Así que, si eres un gerente de flota en este momento, frente a dos opciones: un rango estándar que cuesta menos, pesa menos y transporta más carga en rutas cortas familiares, o un rango largo que cuesta más, pesa un poco más, pero te da un margen de seguridad adicional para recorridos más largos y pesados mientras sigue requiriendo un retorno diario al depósito, ¿qué guiaría tu decisión? La cifra de rango máximo impresa en la hoja de especificaciones o el grado de imprevisibilidad de las rutas que ese camión tendrá que recorrer cada día? Creo que esa es exactamente la pregunta que los operadores de flotas en todo Estados Unidos se están haciendo en este momento. Y sus respuestas, reflejadas en los pedidos que lleguen en los próximos meses, probablemente nos dirán mucho sobre cómo el mercado realmente valora esta versión de largo alcance. Y si esos casi 300 kWh de capacidad de batería adicionales se utilizarán finalmente para lo que fue construido, o no. Y así,
Hemos viajado desde un solo número en una hoja de especificaciones hasta una imagen completa de cómo Tesla está moldeando cada segmento de clientes. Tech Revolution existe con una misión: acercar las noticias tecnológicas complejas a todos, incluso si eres completamente nuevo en los vehículos eléctricos. Si hay algo que no expliqué con suficiente claridad, no dudes en dejar un comentario. Profundizaremos juntos. Si encontraste útil este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete para que no te pierdas el próximo análisis. Muchas gracias por ver hasta el final. Verdaderamente.